Claro, y una vez que tenga, digámoslo así, resumida toda la materia, ahí uno podría como hacer una suerte de disertaciones focalizadas de los temas, ¿verdad? Cuando vayan teniendo los punteos. Lo otro que es sugerible es que como los apuntes que les pasé no tienen índice, hagas un índice. Ya. Entonces cuando uno se hace un índice va armando estructuras. Tal materia tiene tal otra. Como pequeño, usted le puede llamar a eso mapa conceptual, como usted guste. Ya. Pero sirven, son útiles. Sácala nomás, ya, entonces vamos a repasar un poquito lo que supuestamente ustedes traen estudiado, parece que no estamos, pero qué diablo. Ahí de alguna manera en la pizarra tengo resumido lo que dice en relación con los efectos de la ley. ¿Ya? Yo lo voy a tratar de explicar facilito y ustedes después lo repasan en la casa con el texto. ¿Está bien? Cuando hablamos la semana pasada de interpretación decíamos que era buscar el real sentido, ¿cierto? El sentido de la ley. Y en la materia de los efectos nos corresponde hablar del alcance de la ley. ¿Hasta dónde llega? ¿Ya? Unos autores dicen que los efectos de la ley es en relación a las personas, al territorio y al tiempo. ¿Ya? Yo elimino el tema de las personas porque en realidad el tema de las personas está en el territorio. Pero si usted quiere decirlo personas, territorio y tiempo, está bien. Técnicamente basta con decir efectos, los efectos de la ley se estudian en el territorio y en el tiempo, o en el tiempo y en el territorio. ¿Está bien? Ducci agrega eso de las personas. El problema es que si habla de las personas, después tiene que volver a hablar de las personas cuando habla del territorio. Entonces, para evitar repeticiones, yo prefiero no hablar de que hay unos efectos especiales en las personas. ¿Está? Los efectos de la ley entonces son en el tiempo, en el espacio. En el espacio tienen que ver con el territorio. ¿Territorio cuál? El territorio nacional, ¿cierto? Y aquí la clave está en el artículo 14, que como les dije recién, los primeros artículos del Código Civil son lamentablemente de memoria. El 14 dice, la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Les decía que la clave de este artículo 14 está en la palabra habitante. ¿Por qué? Porque un sujeto se relaciona con un territorio de tres formas. O es habitante, o es residente, o está domiciliado. Habitación, residencia, domicilio, en una escala de menos a más. Si hiciéramos una escala de más a menos, diríamos domicilio, residencia, habitación. Entonces, ¿qué está exigiendo el Código Civil en el artículo 14? ¿El grado máximo o el grado mínimo? El grado mínimo. El grado mínimo, sin duda. O sea, basta con ser habitante. ¿Y qué requiere ser habitante? Antiguamente se decía, no, que es necesario pernoctar, dormir. Nada que ver. Porque imagínense una persona insomne. Usted no durmió, entonces no se le aplica la ley. No tiene nada que ver. Basta, como dice la ley, pisar el territorio de la República. Claro, que sea un ratito. Eso hace que inmediatamente se le aplica toda la normatividad del Estado chileno. Lo mismo pasa en otros estados. Ahora, esta materia de los efectos de la ley en el territorio corresponde a una materia más genérica, que es el derecho internacional privado. Ya yo se lo explico en el texto, ahora no vamos a ahondar tanto respecto de eso, pero la rama específica del derecho que se dedica a esto es el derecho internacional privado. Y que obviamente con el tema migratorio cobra mayor importancia. Porque aquí las preguntas serían, ¿qué pasa si un argentino se casa con una chilena, tienen bienes en Paraguay, contratan en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera? Cosas que a lo mejor hasta hace poco no se daban mucho, pero hoy día se pueden dar más fácilmente. Donde el transporte es mucho más barato, más fácil que hace años, ¿vale? Entonces, la regla general en materia de la ley, de efectos de la ley en el territorio es
el principio de la territorialidad de la ley. Ese es el principio general, regla general. Excepciones vendrían dadas por la extraterritorialidad, ¿correcto? La regla general entonces está contenida en el artículo 14. La ley obliga ¿a quién? ¿La regla general? Exacto. Obliga a quienes habitan el Exacto. territorio. Dicho de otra manera, la ley obliga a todos los Habitantes. Y como dice habitante, da lo mismo si son chilenos o extranjeros. Por eso después dice incluso los extranjeros. De hecho, el incluso los extranjeros estaría de más. Claro. Porque si dice habitante, requiere alguna nacionalidad, algún requisito especial, residir. Mire, le vamos a obligar la ley si es que usted reside. No, no habla de eso. Esto ustedes lo profundizan más cuando llegan a los atributos de la personalidad y estudian el domicilio, ¿cierto? El domicilio está definido legalmente, pero saben que el domicilio se forma de dos elementos. Un elemento fáctico, que sería la residencia, ¿cierto? Un elemento constatable, empírico, y un elemento subjetivo, que sería el ánimo. Si usted suma ánimo más residencia, le da domicilio. ¿Ok? Pero la escala es habitante, residente, domiciliado. Y se puede tener, una persona puede tener habitación en una parte, residencia en otra y domicilio en otra. Claro que sí. El sujeto se relaciona respecto a un territorio de tres formas. O es habitante, o es residente, o es domiciliado. Esas son cuestiones como para aprenderse. ¿Cómo se relaciona un sujeto con un territorio? Habitación, residencia, domicilio. ¿Cómo se relaciona un sujeto con las cosas? Mero tenedor, poseedor, dueño. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Dijimos que esa era la regla general. La extraterritorialidad. Y las excepciones son la extraterritorialidad. ¿Vale? ¿Qué significaría la extraterritorialidad? Lo contrario a la territorialidad. Y la territorialidad implica que la ley de un estado rige ¿a quién? A los habitantes de ese estado. La extraterritorialidad significaría que normas de otro estado rigen en este, o reglas de este estado rigen en otro estado. ¿O no? Desde hace muchísimo tiempo, desde la Edad Media, se estudia esta materia a través de la famosa teoría de los estatutos. El estatuto personal, el estatuto real y el estatuto mixto. Estas vienen a ser excepción a la regla general. Y ahí recién vimos, lo vamos a repetir, el famoso estatuto personal que está en el artículo 15. ¿Cierto? Yo ahí en el texto, para que se lo aprendan de memoria, les pongo que en el artículo 15 se aplica la famosa teoría de la mochila. ¿Qué significa la mochila imaginaria? ¿Qué significa eso? Que el chileno o chilena se lleva sus normas al extranjero. Da lo mismo a donde vaya, siempre se va a llevar la ley chilena, pero no cualquier ley chilena. Y ahí hacemos el absurdo de que no podría llevarse las leyes del tránsito a Inglaterra o a Australia. Sería como idiota, porque en Chile se anda por la derecha, ¿cierto? Y allá se anda por la izquierda, entonces de entrada chocaría. No son todas las leyes chilenas las que se lleva el chileno al extranjero. Claudia, ¿cuáles leyes chilenas se lleva el chileno o chilena al extranjero? Las relacionadas con la personalidad. Ya, pero es que ahí tenéis tú una cuestión metida en el cerebro. ¿Te fijáis? Habláis de la personalidad. No. Si la cuestión es más concreta, ¿qué ley es chilena, Francisco? La relativa al Estado civil. Eso sí. De memoria. Estado civil. Capacidad de ejercicio respecto de ciertos actos que vayan a tener efecto en Chile. Y las que dicen relación con los derechos y obligaciones que nacen de las obligaciones de familia, pero solamente respecto de quién. Del cónyuge Y parientes chilenos. No metáis cuentos de la personalidad y todo, porque si no te vais a enredar. Ya. Esto es,
Artículo 15, teoría de la mochila. Yo, chileno, chilena, me llevo las leyes chilenas a donde vaya respecto a qué tema. Estado civil. O sea, si estoy casado acá en Chile, ¿sigo casado en Australia? Sí. Sí. ¿Me puedo casar en Chile 2 veces sin disolver vínculo? No. Bueno, y si Australia dice que sí, no importa, porque si yo en tanto chileno viajo a Australia, por mucho que esté en Australia, a mí chileno, la ley chilena me sigue. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y de hecho, antes de que se aprobara el divorcio en Chile, había gente que se iba a divorciar al extranjero, pero ese divorcio en el extranjero al chileno no le servía. Por este artículo 15, no sé si me entienden. Sí. Entonces, las leyes chilenas que el chileno se lleva para el extranjero, donde quiera que vaya, se refieren a, repitamos, Estado civil, capacidad de ejercicio, pero solo respecto a los actos que vayan a tener efecto en Chile, ¿cierto? Derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia, como por ejemplo podría ser la pensión de alimentos, ¿cierto? Sí. Pero respecto de quién. Y era la patita que le faltó a usted recién. Solo respecto de, tú lo dijiste recién, cónyuge y parientes Sí. chilenos. Fíjense que ese artículo 15 no se ha modificado, debiese decir cónyuge, conviviente Sí. civil y pariente chileno, ¿o no? Sí. Cónyuge, conviviente civil y pariente chileno, ¿o no? Creo yo. Sí. Pero en fin, ahí tarea para el legislador, ¿vale? ¿Estamos bien con el estatuto personal? Sí, entre paréntesis, si no está modificado, entonces no aplica el conviviente civil. Es que como dice relaciones de familia, Cae. ahí nos vamos a meter luego de si el conviviente civil forma familia con su conviviente civil. Si la respuesta es afirmativa, cabe. Si decimos no, que el conviviente civil no es familia, entonces no cabe. ¿Pero y el conviviente civil es familia? Sí. Ya, ese es el tema. ¿Está bien? Ya. Eso sería entonces la primera excepción a la territorialidad. Podríamos decir entonces que el artículo 15 es una afirmación de la extraterritorialidad. ¿Y por qué el artículo 15 es afirmación de la extraterritorialidad? Porque lleva la ley chilena fuera de sus fronteras. Porque la ley chilena se aplica fuera de Chile en la medida que los chilenos viajen fuera de Chile. ¿Estamos bien? Estamos. Bien. Vamos entonces al Estatuto Real. En resumen, en el Estatuto Real se aplica el aforismo del latino que dice lex rei citae. ¿Qué significa eso? Significa, haciendo una analogía a lo que ocurre con el derecho internacional privado, digamos en genérico, que los bienes se rigen por la ley del lugar en donde se encuentren situados. Si lo generalizamos, no sé si me explico bien. Porque obviamente si leemos el artículo 16 está chilenizado, ¿o no? Sí. Claro, dice, los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas. Lex rei citae. Pero si nosotros lo miramos con una perspectiva internacionalista, diríamos, los bienes se rigen por la ley del lugar en donde se encuentran situados. Luego, si un bien se encuentra en Argentina, se rigen por la ley argentina. Si están en Paraguay, por la ley paraguaya, y así sucesivamente. ¿Bien? Se ha dado una discusión respecto a qué ley chilena se le aplica a los bienes. Y esto por un tema que tiene que ver, que vamos a ver, del estatuto mixto. Las leyes chilenas se ha interpretado que se refieren a las leyes chilenas in rem, haciendo una distinción. Habría leyes chilenas in rem y otras leyes chilenas ad rem. Las leyes chilenas in rem se refieren a la cosa en específico, que solo tienen que ver con la cosa, con el bien.
y no guardan relación con los actos o contratos que se realicen respecto de ese bien. Y ahí el ejemplo de cajón son los modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio serían leyes in rem. ¿Se cacha, cierto? Sí. Porque absolutamente tienen que ver con los bienes en sí mismos, no respecto de los contratos que se hacen respecto de esos bienes. Esas serían leyes ad rem. La compraventa sería un ejemplo de ley, o sea, la regulación de la compraventa sería un ejemplo de ley ad rem. Y la compraventa es un contrato. Y como es contrato, no se rige por el ley lex rei citare, sino que se rige por el estatuto mixto, que lo vamos a ver es lex locus regit actum. La ley del lugar rige el acto. Y la compraventa es un acto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando el artículo 16 habla de ley chilena, se refiere a las leyes in rem. Ejemplo de ley in rem, modo de adquirir el dominio. Luego, para saber cómo adquiero yo el dominio, debo dirigirme a la legislación del país en donde se encuentre situado el bien. Si el bien está situado en Chile, para adquirir un inmueble, ¿qué requiero, Francisco? Requiero que el contrato sea solemne, o sea, el ¿Ya? contrato va a ser solemne. Si es que fue contrato el título, pero si generaliza, tiene que haber un título y un Modo de adquirir. modo de adquirir el dominio. Y si se trata de inmuebles, ese modo de adquirir el dominio tiene que estar registrado. Si por ejemplo es tradición, tiene que estar inscrito en el conservador de bienes raíces competente. Sí. En el registro de propiedad del conservador de bienes raíces competente. ¿Y cuál es ese competente? Aquel en donde esté ubicado el inmueble. Ya, y si el inmueble, por ejemplo, está ubicado en territorios que son de competencia de dos conservadores de bienes raíces, ¿dónde se inscribe? En ambos conservadores. En ambos. ¿Está bien? ¿Ahí estamos bien? Sí. Eso sería ley in Rem. rem. En cambio, la compraventa sería una ley ad rem. ¿Y esa ley ad rem se aplica al estatuto real? No, pues. Aplicamos el estatuto que vamos a ver ahora, que es el estatuto mixto. Bien, el estatuto mixto entonces se refiere a los contratos. ¿Y cuál es el aforismo que se aplica al estatuto mixto? El aforismo que se aplica al estatuto mixto es el del lex locus regit actum. Vale decir, los contratos se rigen por la ley del lugar de su celebración. Excepciones. Excepciones. Ya en el artículo 15 habíamos visto una excepción, ¿cierto? Porque el chileno se lleva sus leyes al extranjero respecto de la capacidad de ejercicio si es que sus actos vayan a tener efecto en Chile, ¿cierto? Entonces, si celebra el chileno un contrato en Brasil, se supone que ese contrato debiese regirse por las leyes brasileñas, a menos que haya incumplido con las reglas de capacidad de ejercicio y ese contrato vaya a tener efecto en Chile, porque ahí tendría que mezclarlo con la ley chilena. ¿Se entiende? A menos que ese contrato tenga que ver con bienes que están situados en otro país. Y luego, respecto a las leyes in rem, tendríamos que dirigirnos a ese país. ¿Se entiende? Por ejemplo, celebramos un contrato en Irlanda. Ese contrato, ¿por qué ley se rige? Por las leyes de Irlanda. Por las leyes de Irlanda. A menos que ese contrato celebrado en Irlanda tenga que ver con bienes situados en Chile. Y ahí está bien. Nos regimos por la ley irlandesa, pero si queremos que vaya a tener efecto en Chile, por ejemplo en Irlanda compramos un inmueble chileno que está inscrito en Chile, por mucho que se haya celebrado en Irlanda, vamos a tener que traer ese contrato a Chile, pasarlo por la embajada, legalizarlo, protocolizarlo, convertirlo en escritura pública y esa escritura pública inscribirla en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces competente. Y el competente es aquel que... El lugar en donde se encuentra ubicado el inmueble. Perfecto. ¿Está claro, no? Sí. Ya.
En materia de matrimonio, fíjense ustedes que el artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil establece específicamente esta regla, la del lex locus regit actum. El matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración. Hasta ahí. Hasta ahí es aplicación del aforismo clásico. Pero agrega un elemento de norma de orden público y dice, siempre que se trate del matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, de plano está diciendo que si en el extranjero están permitidos, por ejemplo, el matrimonio poligámico o poliándrico, ¿cuál es la diferencia? La poligamia se refiere a una multitud de parejas, o sea, yo me caso No. Poligamia, un hombre con varias mujer. mujeres, Y la poliandria, mujer con varios hombres. ahí sí. Ahí sí. O sea, está descartando el matrimonio poligámico y el poliándrico y está descartando el matrimonio entre parejas de distinto sexo. O del mismo Del sexo. mismo. Perdón, del mismo sexo. Porque, o sea, refuerza que tienen que ser de distinto sexo, siempre que se trate de un hombre y una mujer. ¿Mm? Y ahí está fuertemente, llamémoslo así, dando normas de orden público. O sea, da la regla general, que es la que vimos recién, que es de la lex locus regit actum, pero agrega este componente, digámoslo así, de orden público. ¿Bien? Eso sería entonces, en resumen, ustedes tienen que profundizar ahí en la materia, pero hasta ahí debiésemos hablar respecto de la territorialidad de la ley. ¿Está bien? Sí. ¿Dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias respecto de esa materia? ¿No? ¿Está bien? Sí, está. Una duda sobre- Ahora, yo pregunté recién y no estaba tan bien, po. No, ahora, solo para que una consulta, como yéndonos a seguir el cuadro. Dale. En el tema del matrimonio, los matrimonios celebrados en el extranjero, Ujú. cuando ellos quieren, o sea, cuando llegan acá y están casados, ese matrimonio se mira como separado de bienes, ¿cierto? Ya, buena pregunta, bonita pregunta. Porque en esto hay mucha ignorancia. ¿Ya? Y, por ejemplo, me pasó en la oficina que los casados en el extranjero llegaban y los inscribían acá en la planilla del Senda como solteros. Porque no estaban casados en Chile y no habían inscrito el matrimonio en Chile. A ver, cuidado. Estas normas son de rango internacional. O sea, si uno se casa aquí, está casado en la quebrada del Ají. Está bonito ese aforismo. Y si uno está casado allá, está casado en la Cuyá, o sea, en todos lados. Claro. O sea, si se casó una vez, se casó para siempre y en todos lados. ¿Se entiende, cierto? Si una pareja se casa en el extranjero, ¿está casada en Chile? Respuesta, sí. Pero es que no ha hecho ningún trámite, no importa, está casada. ¿Cuál es su estado civil entonces? Casado. No sé si me entienden el concepto. Lo mismo pasa con un chileno. Si un chileno se va casado desde Chile a Irlanda, ¿cuál es su estado civil? Casados. Casado. ¿Deja de estar casado porque se fue a Irlanda? No, No, pues si un peruano llega casado a Chile, ¿cómo está? está casado. Casado. Pero es que no ha inscrito nada. No importa, pero usted, señor, señora, está casado. Otro tema tiene que ver con el régimen de bienes. ¿Ya? Y respecto al régimen de bienes, Chile optó por una solución que en el derecho internacional privado se llama de método sustantivo. Adoptó una posición, no manda a ver la legislación, otra legislación, sino que dice, respecto a los matrimonios celebrados en el extranjero, en Chile, esos matrimonios tienen el régimen patrimonial del matrimonio, separación de bienes. Fin del comentario. Está ahí el comentario. Si una pareja está casada en el extranjero, ¿cuál es su régimen de bienes? Separación de bienes. Porque la regla general de los matrimonios celebrados en Chile, al revés, un elemento de la naturaleza, ¿cierto?, del matrimonio, es que están casados en sociedad conyugal. Sí. Pero si están casados en el extranjero, su régimen de bienes de la naturaleza es El de separación total de bienes. A menos que
Y aquí viene la inscripción. Claro. A menos que inscriban el matrimonio en en el registro civil de la comuna de Santiago. Recoleta. Ah, nosotros. No es Santiago, Ah, ya. es la primera circunscripción de Santiago. Y esa primera circunscripción de Santiago corresponde a la municipalidad de Recoleta. Ah, ya. Por si Sí, acaso. porque no sé si les da especificación. Sí, Siempre igual sería dice, primero. Primera circunscripción de Santiago. Y la primera circunscripción de Santiago es Recoleta. Chan Chan. Entonces, claro, si ellos quieren optar el matrimonio extranjero por la sociedad conyugal, hay cada loco con su tema, pero si ellos quieren, sería la única forma en que la sociedad conyugal se puede pactar. Porque en principio la sociedad conyugal no se puede pactar. No, po. Viene dada por la ley, Claro. ¿cierto? Sí. El único caso en donde la sociedad conyugal se puede pactar es este, por el del matrimonio extranjero. Que pueden optar por sociedad conyugal o participación en los gananciales. Porque si nada dicen, ¿cómo se mira? Como separados de. Como separados de bienes. ¿Pero se miran como solteros? No, No, pues. están casados. Y ahí al lado de él los inscribían como solteros. ¿En serio? Claro. Nunca me fijé en eso cuando No, tuve que revisar. de hecho me pregunté, oye, ¿su estado civil? No, soy soltero, pero ¿por qué soltero? No, es que la señorita me dijo que era soltero. No, ¿cómo se lo ocurre? Sí, sería re fácil, ¿o no? Sí, ahí están. Me voy a cambio de país, me caso con otro. Yo quería reforzar la separación de bienes, pero Ya. el año pasado también me dijeron lo mismo. No, porque yo tengo unos amigos que se vinieron de no sé dónde y están solteros. Y yo decía, no están solteros, están casados. Pero están, y me decían, pero ¿cómo? Y están separados de bienes, que se Es hizo otra otra cosa. cosa. Eso es el régimen patrimonial, le dije. Exacto. Pero están casados y me decían, no, nada que ver, que si están acá, nada que ver, eso. Y me entendiste. Y yo quería ahora terminar de corroborar, sobre todo lo de la separación de bienes. Pero se entiende, ¿cierto? Sí. No es que yo esté inventando alguna cuestión rara, extraña, alguna teoría salfanera. ¿Está bien? Hasta aquí entonces, dudas, preguntas, artículo 15, 16, 17, 18, 80. El 80 es un bonito artículo. El artículo 80 es la ley de matrimonio civil. Porque el artículo 80 de la ley de matrimonio civil da en el clavo en el lex locus regit actum, ¿cierto? La ley del lugar de la celebración del acto contrato es la ley que rige ese acto contrato. Fíjate, esto lo vamos a reforzar un ratito más con los efectos de la ley en el tiempo, pero en ambos casos, tanto en el tiempo como en el territorio, esto debemos vincularlo, no sale así en el texto, pero pónganme atención un poquito. Vamos a ir al artículo 1444. Anótelo por ahí, el 1444. Porque es importante, y aquí me voy a detener un poquito. Voy a mezclar un poco materias, pero esto es importante. El 1444 refiere a los elementos de los contratos, de los actos. Los elementos de la esencia, los de la naturaleza y los accidentales. ¿Vale? Los elementos de la esencia, pues estoy repitiendo, son aquellos sin los cuales o no hay acto o degeneran otro distinto. Está clarísimo, ¿cierto? Sí. Desde esta perspectiva, y por eso les decía el otro día que el Código Civil igual a Aristóteles, elementos de la esencia sería entonces aquel sin el cual la cosa no es o es otra cosa. ¿Qué es la esencia? Aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. Un elemento de la esencia en la compraventa es dar la cosa y pagar el precio. Si usted quita eso, lo cambia, lo modifica, transforma el contrato o no hay contrato. Si por ejemplo el pago lo elimina, podría ser una donación, ¿o no? Si usted elimina por ejemplo, en el contrato de compraventa de inmueble la escritura pública, ¿qué hay? Si en una compraventa de inmuebles yo quito la escritura pública, ¿qué hay? Claudia. Nada. Sí,
Sí, porque esa es la solemnidad que hicimos. Nada. El video va a estar medio fome, sí, pero bueno. Nada. Porque los contratos de compraventa de inmuebles se hacen por... Escritura pública. Luego, si no hay escritura pública, ¿qué hay? Nada. Entonces, la escritura pública en el contrato de compraventa de inmuebles sería un elemento de la... Esencia. y además de existencia. Y no de validez como dice el artículo 1682, sino que ahí aplicaríamos el artículo 1443. ¿Me sigue la onda? Ya. Están los elementos de la esencia, los de la naturaleza y los accidentales. Los de la naturaleza, ¿cuáles son? Aquellos que dice la ley, que están en la ley. ¿Dónde están los elementos de la naturaleza? En la ley. ¿Es necesario que las partes lo digan? No. Bueno, y si no están en la ley, ¿dónde están? Bueno, están en la ley, en la naturaleza de la obligación o en la, conforme al principio de ejecución de buena fe en los contratos, o en la, artículo 2, parezco un loquito hablando solo. Artículo 2, ¿a qué se refiere? La costumbre. Ya, los elementos de la naturaleza, entonces, ¿dónde están? En la ley, la naturaleza de la obligación o en la costumbre. Ya, pues. Porque en materia de contratos, ¿la costumbre es aplicable? Claro que sí. Porque conforme al principio de buena fe, el contrato no solamente obliga lo que en el contrato se dice, sino que también aquello que la ley diga, la naturaleza de la obligación o la Costumbre. ¿Ven? Entonces, y los elementos accidentales son aquellos que las partes agregan en forma adicional, ¿cierto? Pero requieren cláusula expresa porque si no, no se pueden entender supuestos. Lo que se entienden supuestos son los elementos de la naturaleza. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Porque si yo hoy, aquí en Copiapó, celebro un contrato, mire lo que estoy diciendo, hoy, aquí en Copiapó. Si digo hoy, estoy dando una referencia al tiempo, y si digo aquí en Copiapó, estoy haciendo una referencia al territorio. Si digo hoy, aquí en Copiapó, celebro un contrato, ¿qué significa? Que se aplica la ley chilena vigente a la fecha de hoy, estamos a 30 de marzo de 2019. ¿Se entiende? Entonces, frente a la pregunta, ¿qué tiene que ver el artículo 1444 con los efectos de la ley? La respuesta es, tiene mucho que ver. Porque el artículo 1444 señala los elementos de la naturaleza. Y resulta que al contrato, aunque nosotros nada digamos, se le incorporan a él todas las leyes vigentes del lugar de la celebración de ese contrato y del momento de celebrar ese contrato. ¿Se entiende?